Bueno, muchachos, buenos días. Buenos Buenos días, días. profe. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, profe. Bueno. Vamos a ver si se conectan todos. Hola, profe, buenos días. ¿Qué tal, Mario? Bueno, ya creo que estamos todos. Entonces, ¿quién va a ser la primera pareja que va a hacer su boletín? Hola, profe, buenos días. Hola, Eliana. Mario, ¿quiere iniciar o esperamos? Sí, dale, dale. Ok. ¿Y entonces? Profe, ya es que estaba pasando un avión. Ok, vale. Ya. Ay. O sea, son Mario y tú, Paula. Sí, señor profe. Sí, señor. Ok, bueno. Cronómetro en 0. Listo. 3 minutos. Bueno. ¿Listo? Muy buenos días, 10:38 de la mañana. Bienvenidos al informativo de las 10. Mi nombre es Paula Heredia y junto a Mario Arredondo le estaremos presentando el boletín de información. Estos son los titulares. Asesinan a 2 campesinos en vereda de Sumapaz. Aníbal Gaviria fue capturado por los contratos de la Troncal de la Paz. Grave accidente estudiantil en Bolivia deja ya 7 muertos. Multimillonario busca 8 personas para que lo acompañen a un viaje a la luna. Estos son los detalles. 2 campesinos identificados como Pedro González, de 45 años, y Jimmy Rincón, de 37 años, fueron asesinados por hombres armados que llegaron hasta la vivienda de cada víctima y les dispararon en múltiples ocasiones. Los hechos se presentaron el pasado martes 2 de marzo en la vereda Chorreras de la localidad de Sumapaz. La policía de la Sijín hizo el levantamiento de los cuerpos y otra unidad encontró en la vereda Granada, a 40 minutos del lugar de los hechos, la motocicleta en la que se movilizaban los delincuentes. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, fue capturado nuevamente luego de que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia lo acusó por presuntas irregularidades en la contratación en las obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal de la Paz entre La Cruzada y Caucasia. En el ámbito internacional, el comandante de la policía boliviana, Johnny Aguilera, ha informado que el pasado 2 de marzo, en medio de una protesta estudiantil que se desarrolló en la Universidad Pública del Alto UPA en Bolivia, cayeron varios estudiantes desde el 4.º piso luego de que una baranda se rompiera a causa del forcejeo de las personas. Hasta el momento, la cifra asciende a 7 muertos y 11 heridos de gravedad, y los hechos son investigados para determinar cuál fue la motivación de la reunión, pues este tipo de asambleas no están permitidas.
Yusaku será el primer pasajero privado que volará a la Luna en el 2023. A través de la compañía Space, este multimillonario de origen japonés lanzó un concurso en el que pretende conformar un equipo de 8 personas, las cuales invitará a la travesía a la Luna. Por otra parte, Santiago Rendón, locutor de la emisora radioactiva ubicada en la ciudad de Bogotá, denuncia que fue víctima de un ciberataque el pasado 20 de febrero, luego de haber recibido un mensaje por la aplicación de Instagram que al abrirlo le arrojó un aviso de violación de leyes. En deportes, Egan Bernal finalizó como subcampeón del trofeo de la Igeglia. El campeón en Italia, la competencia en la que fue superado por el neerlandés Buk Moyema, y el ciclista colombiano mostró un gran nivel en la clásica italiana, en la que puso a sufrir a sus rivales con sus ataques. Hemos llegado al final de este boletín informativo. No olvide sintonizarnos mañana a la misma hora. Agradecemos su sintonía y no se despeguen de la emisora del CSP. Bueno, muy bien. Excelente ese boletín, muchachos. Vale, profe. Gracias, profe. Ten Ay, me cuidado perdona con lo tu último que me voz. perdí con... Sí, Sí, señor. la concentración. Y Paula también hace ejercicios de calentamiento antes de... Sí, no, y eso que ya llevo hablando desde la clase pasada. Sí, profe. Pero de todas maneras, de todas Sí, señor. maneras, ¿vale? Vale, profe. Bueno. ¿Quién sigue? Juan, ¿quiere pasar? Pues Pues lleve una. sí, listo, profe. Nosotros dos. Vale. Juan y Julián. Ajá. Ok. Cuando arranque el saludo, arranca el tiempo. Ok. Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes de CST Radio. Este es el boletín informativo de las 10 de la mañana. Muchas gracias por preferirnos. Quien les habla, su servidor Julián Fino, y como siempre estoy acompañado de Juan Cortés. Hola, muy buenos días, Juan. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Julián. Muchas gracias. Vale, vamos con los titulares de las noticias más relevantes. Bogotá, nuevo modelo de pico y placa para abril. En Argentina, intento de robo a policía con pistola de juguete. En los deportes, remontada azulgrana en el Camp Nou. Maroon 5 cancela concierto en Bogotá. El secretario distrital de Movilidad, Nicolás Estupiñán, anunció el día de ayer, miércoles 3 de marzo, un nuevo modelo de pico y placa que se llevará a cabo en abril. Este consiste en que los conductores en Bogotá podrán pagar para no tener pico y placa por periodos de una semana o de un mes. Este modelo es conocido como pico y placa solidario y funciona actualmente a un término de 6 meses y cuesta 2.060.000 pesos. Pero con este sistema de cobro será mucho más flexible y económico. Pasando a noticias internacionales, un policía de Argentina fue abordado por dos ladrones motorizados que pretendían robarle su motocicleta. Uno de ellos desenfundó un arma de juguete para así intimidar al policía y que éste se bajara del vehículo. Pero el uniformado sacó su arma de dotación y le propinó un disparo en el abdomen. El joven herido fue identificado como Lucas Jiménez, de 23 años, quien no sobrevivió y murió de camino al hospital. El otro delincuente se dio a la fuga y ahora es buscado por las autoridades argentinas. El Barcelona remontó la serie frente al Sevilla con un marcador de 3-0. Lo que parecía imposible para la mayoría de hinchas del conjunto azulgrana se empezó a materializar en el minuto 12 con gol de Ousmane Dembélé. Luego el partido cayó en un bache el cual Barcelona proponía, pero no lograba batir al portero Basilic. El gol del milagro lo marcó Gerard Piqué al minuto 94, mandando a la prórroga el encuentro. Y ya en la prórroga, Martin Braithwaite marcó el de la victoria para los azulgranas al minuto 95 para así encaminar al Fútbol Club Barcelona a la final de la Copa del Rey. En noticias de entretenimiento, Ocesa, empresa encargada del concierto en Maroon 5, da a conocer a través de un comunicado que el evento que se realizaría el 9 de marzo en Bogotá será cancelado gracias a la crisis sanitaria que atraviesa el país. Para las personas que compraron boletas, se les regresará su dinero, aunque la banda dice que está ansiosa por regresar a Colombia para compartir con sus fans
y está trabajando con los organizadores para así encontrar una nueva fecha. Muchísimas gracias por preferirnos. Nos despedimos, Julián. Recuerden que mañana tenemos una cita a la misma hora y no se despeguen de nuestra programación. ¿Nos sobró tiempo, brother? No. Bien. ¿Quién sigue? Natalia y yo, profe. Ok. Natalia, bienvenida. Muy buenos días, profe, gracias. Uy, ¿estás afectada de la voz? Un poquito, es que anoche me dio frío, estaba trabajando, entonces sí. Tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte porque la temperatura está bastante hostil en Bogotá. Sí. Y encima que estamos en temporada de lluvias, tienen que cuidarse, muchachos. Bueno, Santiago y Natalia, los escuchamos. 3 minutos. Sí, señor. Ya. Ok. Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo boletín informativo en el CST Radio. Conmigo está Natalia Torres. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, Santiago, ¿y tú? Bien, vamos con los titulares. Muere turista Bogotá. Roy Barreras a consulta con Petro. Gallo mata a su dueño con un cuchillo. Vamos con el desarrollo de las noticias. Noticias nacionales. César Augusto Bolaño García, de 33 años, oriundo de Bogotá, disfrutaba de un baño en el mar en Cabo San Juan, cuando sufrió un calambre en la pierna y no hubo personal de rescate y primeros auxilios que pudieran salvarlo. En videos de celulares de varios testigos se ven los dramáticos momentos en los que sus acompañantes y otros bañistas lucharon por sacarlo del agua y asistirlo, pero por la falta de elementos y conocimientos fue inevitable el fatal desenlace de César Bolaño. Y entre otras noticias, el senador Roy Barreras anunció este miércoles su decisión de participar con su colega de izquierda, Gustavo Petro, en una consulta para buscar un cupo a la primera vuelta presidencial del próximo año. Abro comillas. Hoy quiero compartirles que voy a competir con Gustavo Petro en la consulta presidencial de marzo 2022. Una consulta sin vetos, sin miedos. No le tengo miedo a Gustavo Petro. Cierro comillas. Afirmó Barreras este miércoles. Y en las noticias internacionales, Danúgula Satish, un hombre de 45 años y propietario de uno de los animales, encontró la muerte de forma inesperada cuando uno de sus gallos trató de escaparse. Satish intentó agarrarlo y cuando lo tenía en las manos, este le cortó la ingle con un cuchillo que tenía amarrado a la pata. Entre otras noticias, Skipper, una cachorra de raza Border Collie criollo, nació en Neal Veterinary Hospital de la ciudad Oklahoma en Estados Unidos. Este no fue un nacimiento más. Lo particular de este acontecimiento es que Skipper nació con 6 patas y 2 colas como producto de inusuales condiciones genéticas. Gracias, Natalia. Y en el mundo de los deportes, las autoridades catalanas realizaron el 1 de marzo varias detenciones en una operación por presuntos delitos económicos contra el FC Barcelona, vinculada al escándalo del Barça Gate. Dentro de los detenidos se encuentra el expresidente del club, Josep María Bartomeu, ya que las estrategias de manipulación a través de las redes sociales no son una práctica exclusiva de la política. Josep María Bartomeu, expresidente del FC Barcelona, fue detenido ayer por supuestamente haber Terminó el pagado... boletín. 3 minutos. Bueno, vale decir que es el boletín de Natalia, ¿no? Porque Santiago solamente presentó y dio una noticia. No más. Eso en coche vamos facilito, facilito. Bueno. Faltan Juan David, María José y Eliana. Profe, una pregunta.
¿Será que yo cuando, digámoslo así, te presenten los dos chicos que faltan, te puedo presentar el anterior, el que yo te debo? No. No. Ok. Profe, ¿yo puedo seguir? Sí. Ok, Juan David, ¿está listo? Sí, sí, señora. Un momento, ¿no lo hicieron los tres? No, profe, solamente Juan David y yo. Bueno, a ver, los escuchamos. Juan David. Listo. Y ahora sí, ya estoy listo. Muy buenos días para todos nuestros oyentes de la radio Mundo Universal. Los saluda Juan David Buitrago, hoy 4 de marzo del 2021 a las 10:51 de la mañana. Nos encontramos con María José. María José, muy buenos días. Juan David, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pero sin más preámbulos, pasemos a nuestros titulares. Joven para poder estudiar es el reflejo de la educación rural en Colombia. Fallece menor de edad por bala perdida. Gobernador de New York acusado de acoso sexual. Barcelona derrota al Sevilla en el Camp Nou. Con noticias nacionales, al parecer Jason Rojas, estudiante del colegio Jaime Garzón en la localidad de Sumapaz, tiene constantes problemas para acceder a la internet. Este hecho hace que se vea afectado en su educación, ya que la señal telefónica no llega al páramo de Sumapaz. Esta problemática se evidencia en diferentes lugares de Colombia, donde los jóvenes y niños no tienen la posibilidad de una educación virtual. Y con más noticias nacionales tenemos que una bebé de 1 año falleció por una bala perdida en medio de un enfrentamiento entre hinchas del Deportivo Cali y el América. Los hechos se presentaron el 27 de febrero entre los barrios 12 de octubre y Julio Rincón, cuando miembros de las barras del Cali y el América se enfrentaron. La bebé fue trasladada de manera inmediata a un centro asistencial con pronóstico reservado. Sin embargo, la herida de la bala acabó con su vida en la mañana de este martes, según confirmó el secretario de Seguridad, Carlos Rojas. En noticias internacionales, la Corporación de Ensamblaje Orbital planteó un proyecto de construcción de un hotel espacial, el cual empezará su elaboración para el 2025, donde su funcionamiento tendrá un éxito en el 2027. Esta atracción, contemplada como una de las mejores, proviene de Rusia por John Wilcon, presidente de la fundación de Tweet. Y con más información internacional tenemos que el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, es acusado por acoso sexual, según informó The New York Times. El gobernante se apresuró a negar de inmediato esta nueva acusación e indicó que ha ordenado poner en marcha una investigación para la que ha elegido a una ex jueza federal. Sin embargo, dio marcha atrás y dejó en manos de la Fiscalía General del Estado, Leticia James, y de la jueza Jenny DeFord, que preside la Corte de Operaciones, el más alto foro judicial de Nueva York. Con noticias deportivas, el equipo catalán fue hasta la prórroga para definir su calificación este miércoles. Un gol de Dembélé al minuto 12, otro de Piqué a los 4 minutos de reposición del minuto 90 y de Ray Wade en el minuto 95 en el estadio de Camp Nou, donde los resultados fueron 3-0 de Barcelona sobre Sevilla, que significó el paso a la final de la Copa del Rey. Y con más noticias tenemos que los organizadores del concierto de Maroon 5 confirmaron que el evento que se llevaría a cabo el 9 de marzo de 2021 en el Parque Salitre Mágico fue cancelado por la pandemia. Ahora los fans de la banda estadounidense Maroon 5 se deberán esperar si se programa una nueva fecha para el concierto, pues no es la primera vez que Maroon 5 le aplacen el evento. Gracias, María José. Fue un gusto poder transmitir con usted y acompañar a nuestros oyentes en un día tan completo en información. Gracias a nuestros oyentes. Ya, profe. Eso es puntualito. Y hasta aquí la noticia. Muchísimas gracias por estar con nuestro boletín. Listo. No es más. Recuerden, es un boletín informativo. Eso es rápido, dinámico, puntual. Eso no es de estar despidiendo al perro, al gato, al tío. No, no, no. De una. Y hasta aquí la noticia. Muchísimas gracias, María José, por estar con nosotros. Sigan nuestra programación. Listo. Punto. Ok, profe. Bueno. Listo. Ahora, otra cosa que observé, el tuteo. Olvídense de eso en la radio, por favor. Eso de, ay, hola, ¿cómo estás? Ay, no, a mí me ha ido bien. ¿Y a ti?
No, bien, gracias. Ahora vamos con las noticias. No, sin tutear. Muy buenos días, ¿Profe, María nosotros José. tuteamos? ¿Qué tal, Arturo? No, ustedes no. Ah, Otro grupo por ahí. Otra pareja por ahí. vaya. ¿Vale? Pilas con la vocalización, la respiración, ¿vale? Eliana y Natalia todavía me están debiendo el boletín informativo calificado del anterior. Yo lo tengo, profe. ¿Y Natalia? Pues, profe, ya te lo había presentado, pero pues lo puedo presentar otra vez. Sí, claro, tú me lo habías presentado, pero pues te fue muy mal y me dijiste que lo ibas a volver a presentar cuando decidieras presentar algo supremamente excelente. Entonces, pues mañana, señoritas, lo recibo y será la última oportunidad que les daré, Ok, profe, muchas gracias. Ok, sí, señor. Gracias, profe. ¿vale? Entonces, pues la cosa primero es que vengan y segundo es que lo presenten. Sí, profe, pues no es que no queramos asistir, pues yo por mi parte no es que no quiera asistir a su clase, solo que a veces pasan cosas que es inevitable que pasen. No, todo bien, no te preocupes, ¿vale? No, yo sé, yo entiendo, pero entonces por lo menos estén también pendientes, no tiene uno que estar detrás de ustedes, oiga, es que les hace falta esto, oiga, es que les, sí. Entonces, a ver, Que sí, profe, así es. bueno. Muchachos, el tema de hoy, el que vamos a ver hoy, es el tema de la entrevista. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver la entrevista. ¿Por qué razón? Y de una vez se los advierto, más adelante en este semestre, ustedes tendrán que traer aquí un personaje público y entrevistarlo, ¿vale? En uno de sus ejercicios de trabajo en equipo de los que vamos a hacer a partir del segundo corte, ¿vale? Así que pues de antemano ya vayan pensando cómo o a quién o de qué manera van a realizar esa entrevista bajo las siguientes pausas. ¿Qué pasó? No, que yo ya le tengo el personaje, profe. Seguro que le va a gustar. Un ex Bueno. arquero de Millonarios. Ok, por eso les digo, vayan pensando de una vez qué personaje van a traer, ¿vale? Vayan mirando a ver, porque ese va a ser el objetivo. Bien, la entrevista periodística, ¿vale? Que en este caso, pues ustedes la van a presentar como entrevista radial, es básicamente un diálogo que se establece entre dos o más personas, ¿vale? Y en la cual, en su parte más básica, se requiere de la presencia de una persona que haga preguntas o entrevistador y aquella persona que responde las preguntas, también conocido como entrevistado. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo principal de la entrevista. Hay muchas clases de entrevistas, ¿vale? Pero eso no me corresponde decirlo porque, entre otras cosas, ustedes como género periodístico lo van a ver más adelante con el profe Sergio. Lo único que yo quiero mostrarles hoy es darles el concepto, qué es lo que se quiere y cómo la vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, pues en esta clase no vamos a ver ni los tipos de entrevista, ni cómo se escribe, ni cuál es el... No, 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 no. Aquí lo que vamos a hacer es ver algunas pautas y que ustedes al final de la clase terminen de hacer el paralelo o tengan el concepto claro con el fin de que podamos identificar qué es una entrevista periodística y qué es una reportería. ¿De acuerdo? Porque podemos decir que la reportería es como un hijito, como un derivado de la entrevista periodística. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, la entrevista periodística también se hace con el fin de obtener opiniones sobre los hechos de actualidad o sobre temas de interés que tenga el entrevistado, ¿vale? Y asimismo conocer su punto de vista
o en otras ocasiones también conocer su parte personal, ¿vale? Si estamos hablando de un personaje público, también podemos a través de las entrevistas conocer su parte personal, cuál es su pensamiento, cuáles son sus raíces y todo este tipo de cuestiones que, pues, digamos, no se conocen de él o de esa persona, que no se conocen en la vida pública, ¿de acuerdo? Obviamente, la idea es que no vaya a haber un irrespeto o transgredir esa parte personal. ¿Cómo se realiza una entrevista o cuál debe ser la producción de una entrevista periodística para medios de comunicación? Debe tener 4 fases. La primera fase es la fase de preparación. En la fase de preparación, nosotros como productores de radio, ¿cierto? Y como futuros periodistas y que nos estamos preparando para ello, en esta fase de preparación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber a quién vamos a entrevistar, ¿vale? Obviamente, preguntarle si desea ser entrevistado y concordar o acordar con esa persona el momento en que se va a realizar la entrevista, ¿vale? Para eso ustedes deben tener claro cuándo va a ser la fecha de publicación, ¿cierto? Para que ustedes asimismo, inmediatamente sabiendo eso, sepan a quién van a entrevistar y cómo lo van a hacer. En radio hay 3 formas de presentar una entrevista. La primera de esas formas para presentar una entrevista, claro que esto es la parte de publicación, pero me estoy adelantando, ¿vale? Esta es la fase 4, que es la fase de publicación, ¿de acuerdo? En radio hay 3 formas de presentar una entrevista. La entrevista se puede presentar en vivo y en directo, o sea, en ese mismo momento ustedes traen al invitado, lo invitan, el invitado responde a las preguntas en ese mismo momento en que se desarrolla el programa. La otra forma es con una producción pregrabada, es decir, ustedes hacen la entrevista en un horario diferente y presentan el pregrabado de la entrevista, es decir, todas las preguntas y respuestas tal cual como lo grabaron el día que se vaya a publicar. ¿De acuerdo? O la otra forma de presentar una entrevista en radio es lo que conocemos nosotros como el falso directo. El falso directo o el falso vivo, como también se conoce, es básicamente que ustedes pregraban la entrevista y toman las respuestas, editan las respuestas, ¿vale? Y al aire, el día que se va a publicar, ustedes hacen las preguntas en vivo y pregrabado ponen el audio de la respuesta como si el invitado estuviera con ustedes en la cabina. Para un falso directo se requiere de una producción absolutamente impecable. Se requiere de un rigor periodístico supremamente bien detallado y aparte de todo se requiere de mucho orden, mucho orden. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes van a presentar una entrevista como un falso directo, tienen que tener en cuenta que tienen que ser excelentes productores, excelentes editores y tener mucho rigor a la hora de hacer este tipo de entrevistas, sobre todo cuando van a hacer el libreto, por ejemplo, ¿vale? Porque tienen que estar supremamente bien organizados, cuáles son los tiempos, cuáles son las preguntas, ¿vale? Obviamente los locutores tienen que también estar sumamente preparados porque pues tienen que cumplir un rol, ¿cierto? Porque el invitado no está ahí, entonces tienen que interpretar las preguntas tal cual como se hicieron el día de la grabación, en fin. Entonces, tener mucho cuidado a la hora de presentar un falso directo. Me adelanté, ¿por qué? Porque
la fase de preparación me lleva a esa fase de publicación. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que saber de antemano cómo vamos a presentar la entrevista, ¿vale? ¿Y eso en qué momento se da? Se da en el momento en que ustedes acuerdan con el invitado. Porque, por ejemplo, supongamos que vamos a entrevistar al presidente Iván Duque. Entonces, ustedes saben que el presidente Iván Duque no se maneja directamente. Toca con un jefe de prensa o con un asesor de prensa. En este caso estaríamos hablando del mechudo el árabe, ese. Bien. El talibán. Bueno, no, el talibán es el presidente. Bueno, entonces, hay que hablar con Hassan y decirle, Hassan, queremos hacerle una pregunta al presidente, queremos hacerle una entrevista al presidente Iván Duque. Entonces el tipo les dirá, bueno, yo voy a consultar mi apretada agenda, puras hojas en blanco, y entonces empieza a él a revisar y dice, bueno, muchachos, yo tengo tiempo. No, perdón. Ustedes le dicen, vea, es que queremos hacerle una entrevista, pero entonces para que la entrevista la hagamos en vivo en nuestro programa el viernes a las 8 de la noche, ¿cierto? Entonces el tipo llega y mira, entonces espéreme, yo un momentico reviso mi agenda y en todo ese poco de hojas en blanco que él tiene, dice, bueno, sí, muchachos, entonces el viernes a las 8 en punto hacemos la entrevista. Ustedes ya como medios de comunicación ya saben que la entrevista va a ir en vivo, ¿cierto? Sí, porque pues, uno la acuerda, ¿no? Sí, profe. Sí. Claro, ¿por qué? Porque el tipo ya les dijo que justamente el día del programa el presidente va a estar ahí con ustedes. Entonces ya ustedes saben que la entrevista va en vivo. Ahora, muy probablemente el jefe de prensa les va a decir, bueno, ¿y de qué me van a preguntar o de qué le van a preguntar al presidente Duque? Y entonces ustedes le van a decir de física cuántica. Y entonces el tipo les va a decir, no, pailas. Bueno, listo, entonces le vamos a preguntar sobre las vacunas. Entonces el man les va a decir, no, el man no sabe nada de eso, entonces pregúntenle otra cosa. Y así sucesivamente ustedes van acordando cómo se va dando la entrevista. Algunos personajes son muy, hay que tener cuidado, algunos personajes son muy cizañosos, vamos a utilizar esa palabra, con ese tema, ¿cierto? Le paran bolas, entonces, ay, venga, ¿de qué me van a preguntar? Vea que es que yo tal cosa, es que no quiero hablar de este tal tema. Entonces ustedes en esa preparación, en esa fase de preparación, traten de acordar cómo van a orientar la entrevista para que de pronto el invitado no se vaya a sentir incómodo, ¿cierto? Así como hay invitados que dicen, no, pregúntenme lo que quieran, que yo les respondo, no se preocupen. Hay otros que son como muy cizañosos, ¿vale? Con ese tema. Entonces, o delicados. Entonces, pues, eso es bueno para de pronto no ir en una entrevista en vivo, no ir a transgredir asuntos que no nos competen, ¿vale? Y que esto. Entonces, ustedes pueden decirle, mire, nosotros le vamos a preguntar puntualmente sobre este tema, ¿vale? Bueno, listo, tal. Hay otros invitados que piden las preguntas de antemano. Venga, ¿qué preguntas me van a hacer? Entonces, pues ustedes en la fase de preparación tienen que tener un cuestionario básico de las preguntas que se van a tocar, ¿vale? Porque puede que durante la entrevista salgan otros conceptos y entonces de ahí pueden surgir otras preguntas nuevas. Pero nosotros, dentro de nuestro rigor periodístico, debemos tener unas preguntas básicas, un cuestionario base, con el fin de que pues, el invitado conteste y a partir de sus respuestas vayan surgiendo otras preguntas que hacerle. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al tema de los invitados, hay invitados que son muy cizañosos, entonces piden las preguntas de antemano, o preguntan, venga, ¿de qué me va a hablar o de qué me va a preguntar? ¿Cierto? O cuál es el tema. Y hay que tratar de concertar con los invitados ese tipo de cuestiones. ¿Vale? Que Hassan, volvemos a Hassan. Entonces Hassan llegó y les dijo, no, muchachos, yo no puedo el viernes.
no puedo el viernes porque el presidente tiene que irse para otro lado y no va a estar, ¿vale? No está disponible o tiene una reunión o tiene alguna vaina. Entonces ya ahí ustedes de antemano entienden que Buscar otro personaje. no, ¿Aplazarla? ¿Ponerla otro día? no, ¿Pregrabarla? que la entrevista no va en vivo. Ah, Eso, pregrabarla. Correcto, pregrabarla, exactamente. No te había escuchado que habías dicho pregrabarla. Sí, profe. Entonces, efectivamente, que hay que pregrabarla. Entonces, ustedes acuerdan con esta persona o con el invitado, bueno, entonces, ¿para cuándo le queda bien? No, yo tengo tiempo libre el sábado. Ah, bueno, listo. Entonces, hagámosla el sábado, pero la presentamos el otro viernes siguiente, ¿cierto? Ujú. Y ustedes pues ya miran y cuadran a ver qué van a hacer el viernes anterior. Pero ya por lo menos tienen acordado hacer una entrevista periodística con este invitado el sábado. Y lo mismo, ahí ya lo mismo, acuerdan cómo van a hacer las preguntas, y a partir de ese pregrabado, ustedes deciden si hacen la entrevista. Es decir, graban la entrevista como si estuviera en vivo y la presentan tal cual, ¿cierto? O graban la entrevista y solamente pasan las respuestas como si fuera un falso directo, ¿vale? Entonces, a partir del pregrabado, ustedes deciden como periodistas si la pasan en falso directo o la pasan completa, tal cual, pregrabada, ¿de acuerdo? Eso sí. Okay. Profe, una pregunta. Sí, dime, Eliana. Por ejemplo, yo le hago una pregunta al invitado, ¿sí? Y el invitado, bueno, da la respuesta. Y si un ejemplo, yo tengo el cuestionario, ¿se debe hacer únicamente las preguntas que tengo en el cuestionario? ¿O dependiendo de la respuesta que dé, se le hace otra pregunta? Sí, eso lo dije yo hace un momentico, pero lo vuelvo a repetir. Eliana, ustedes tienen un cuestionario básico, ¿cierto? Pero claro, pero por supuesto que si el invitado da alguna pregunta, da una respuesta que de pronto genera alguna inquietud para el periodista, se le puede hacer una pregunta a partir de las respuestas, por supuesto. Es decir, el cuestionario no es que sea una camisa de fuerza, ¿ya? Lo que pasa es que ustedes van orientando la entrevista a partir de unas preguntas. Pero, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, le preguntan, bueno, ¿y usted por qué vivió tantos años en Ibagué? No, es que yo en Ibagué fui futbolista. Y eso no lo tenían ahí en el cuestionario. Entonces, pero ¿cómo así usted fue futbolista? Cuéntenos esa experiencia. Y ahí ya salió otra pregunta diferente a lo que tenían presupuestado, ¿vale? Okay. Entonces, es eso, el cuestionario básicamente no es una camisa de fuerza, es simplemente una base, un pilar para que ustedes vayan orientando la entrevista por ahí, pero no está descartado o no está supeditado a que cualquier respuesta del invitado genere otras preguntas que no están dentro de ese cuestionario. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Bueno, dejémoslo hasta aquí un momentico, muchachos, y continuamos ahorita en la segunda parte, ¿vale? Para terminar este tema y sobre todo para detallar un poquitico más sobre el tema de los pregrabados y los falsos directos. ¿De acuerdo? bueno, Entonces, paramos acá, Listo, profe, sí, 2 minutos y nos volvemos a conectar.